¿Te has preguntado alguna vez cuánto pesa un átomo? ¿Cómo surgió el concepto de masa atómica? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a esta serie de vídeos sobre la historia de la tabla periódica. Hoy nos sumergiremos en el trabajo del británico John Dalton y cómo éste llegó a formular su primera teoría atómica y calcular las masas de los elementos químicos conocidos hasta la época. Pero antes de entrar en este tema, vamos con un poco de contexto histórico. Dalton nació el año 1766 en Eaglesfield, al norte de Inglaterra, y desarrolló sus más importantes investigaciones científicas entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En esta época, la revolución científica, comandada por Lavoisier, estaba llegando a su fin. La medida y la experimentación se habían consagrado como pilares fundamentales para confirmar hipótesis, y leyes como la ley de la conservación de la materia se habían establecido en el campo de la química. En este contexto, Dalton inició la que sería su carrera científica, una carrera que le acabaría llevando a establecer la primera teoría atómica moderna. Sin embargo, lo hizo de un modo algo particular, respondiendo a enigmas científicos en diarios como The Lady's Diary o The Gentleman's Diary. Enigmas o cuestiones como ¿por qué se forma niebla encima de ríos o lagos tras cambios bruscos en la temperatura? ¿O por qué tras pasar frío sentimos una calidez tan intensa al entrar en lugares calientes que no sentimos en los días cálidos? Preguntas que, como podéis ver, están claramente relacionados con la meteorología. Porque sí, fue el estudio de la meteorología aquello que llevó a Dalton a establecer su primera teoría atómica, y, siendo esta su contribución de mayor importancia, calcular la masa de varios elementos químicos. Pero, ¿por qué fue de esta manera? Si te interesa saberlo, quédate hasta el final de este vídeo para descubrirlo. Pero antes, si te está pareciendo interesante, te invitamos a que te suscribas y compartas este contenido. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el vídeo. A raíz de su gran interés por la meteorología, Dalton continuó haciéndose preguntas al respecto, principalmente relacionadas con la composición de la atmósfera. Para esa época ya se sabía que la atmósfera estaba compuesta por varios gases, como nitrógeno, oxígeno, vapor de agua o dióxido de carbono, y que las cantidades de cada gas no eran iguales, siendo el nitrógeno el más abundante seguido del oxígeno. Por cierto, los símbolos que estáis viendo en pantalla para cada gas son los que Dalton utilizó, ya que todavía no se había establecido la nomenclatura actual en esa época. Dalton se preguntó si los gases estaban unidos químicamente o sencillamente mezclados mecánicamente, y formuló una teoría al respecto. Consideró que si los gases estaban químicamente unidos, al estar estos en diferentes proporciones debería sobrar nitrógeno y oxígeno sin unirse a, por ejemplo, agua, que existía en menor cantidad. Esto, a su vez, debería generar especies de muy diferente densidad, y por lo tanto la atmósfera debería separarse en capas, algo que no ocurre. De esta manera concluyó que los gases no se unían químicamente, sino que simplemente se mezclaban mecánicamente. Además, Dalton describió otra ley para justificar que los gases estuvieran homogéneamente dispersos en la atmósfera, pues como se vería más adelante, la densidad de cada uno de ellos no era exactamente la misma, lo cual debería hacer que se separaran aunque fuera un poco en diferentes capas. Para ello tomó prestadas las ideas de Isaac Newton, quien estaba convencido de la naturaleza corpuscular de la materia e incluso la luz, como vimos en otro vídeo de este canal, que os dejo por aquí arriba. Newton argumentó que el propio aire debía estar formado por partículas y que se comportaba como un fluido elástico, en el cual las partículas experimentaban una repulsión entre ellas, repulsión que aumentaba de forma inversamente proporcional a la distancia que las separaba. Esto explicaba que el aire ocupara todo el volumen de un recipiente y justificaba la ley de Boyle, la ley que defiende que la presión del aire aumenta al reducir su volumen. Con esto en mente, Dalton hizo una elegante modificación a la teoría corpuscular de Newton, proponiendo que dicha repulsión entre partículas solo ocurría si éstas eran de la misma especie, de manera que los corpúsculos de, por ejemplo, nitrógeno, experimentarían una repulsión entre sí, pero no con otros como los de oxígeno. Así, cada compuesto ocuparía el total del volumen del recipiente, ejerciendo una presión sobre las paredes de este independientemente de los demás componentes del sistema, de tal manera que cada compuesto estaría homogéneamente disperso en el recipiente y la presión total dentro del mismo sería la suma de las presiones parciales de cada gas, naciendo así la famosa ley de las presiones parciales de Dalton, que tanto suele aparecer en los libros de la escuela. Así, la separación en capas no debería ocurrir porque la acumulación de un elemento en la misma capa produciría una repulsión muy elevada.
Hoy en día sabemos que esto no funciona exactamente así, y que el principal motivo por la homogeneidad de la atmósfera es la entropía. Pero ahora volvamos a la teoría de Dalton. Con esto, Dalton daba aún más fuerza a la teoría corpuscular, a la idea de que todo estaba formado por átomos, y que además los átomos de cada elemento eran diferentes entre sí y tenían masas diferentes, dos puntos que serían claves en su teoría atómica. Tras este gran trabajo, Dalton se apoyó en las investigaciones de Joseph Louis Proust para poder completar su teoría. Proust había observado que varios compuestos se forman con proporciones de masa concretas de cada uno de sus componentes, como por ejemplo el carbonato de cobre, formado por 5,3 partes de cobre, 4 de oxígeno y 1 de carbono, y que dicho compuesto mantenía esas proporciones independientemente de cómo fuese preparado. Si se añadía más carbono a la mezcla, continuaba habiendo solo una parte de carbono por las 5,3 y 4 de cobre y oxígeno, y lo único que se conseguía era dejar carbono sin reaccionar o producir reacciones secundarias. Además, el propio Dalton había observado que algunos elementos pueden combinarse en proporciones diferentes para dar lugar a compuestos distintos, como el carbono y el oxígeno, que al combinarse en 3 partes de carbono por 4 de oxígeno daban lugar a monóxido de carbono, pero al combinarse 3 partes de carbono con 8 de oxígeno daban lugar al dióxido de carbono. Esta es la tan reconocida ley de proporciones múltiples de Dalton. Con todos estos datos, Dalton postuló la que sería la primera teoría atómica moderna, la teoría atómica de Dalton, la cual se puede resumir en los siguientes puntos. Toda la materia está formada por átomos. Los átomos son indivisibles, incluso durante las reacciones químicas. Los compuestos químicos resultan de la unión de 2 o más átomos diferentes. Los átomos se combinan en relaciones numéricas simples, 1 a 1, 2 a 1, etc. Los átomos se pueden combinar en proporciones diferentes, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Los átomos del mismo elemento son iguales entre sí y tienen la misma masa, y los átomos de elementos diferentes difieren en su masa. En base a este último punto, Dalton se aventuró a descubrir la masa atómica de cada elemento, o por lo menos la relación de masas entre ellos. Para ello, estudió la formación de compuestos a partir de sustancias elementales. Por ejemplo, en el caso de la formación de monóxido de carbono, se necesitaban por cada 3 partes de carbono 4 partes de oxígeno, lo cual significaba que, considerando que cada partícula de monóxido de carbono estaba formada por un átomo de carbono y uno de oxígeno, la masa del oxígeno debía ser 4/3 la del carbono. Con este método y estudiando muchas reacciones, Dalton publicó la que sería la primera tabla de pesos atómicos, en la que arbitrariamente asignó una masa de 1 al hidrógeno, el elemento más ligero, y clasificó a los demás en función de cuánto pesaban en relación a este. Probablemente te estés dando cuenta de un problema. La gran mayoría de pesos atómicos aquí descritos difieren bastante de los que conocemos hoy en día, como el oxígeno, que debería ser 16, o el nitrógeno, que debería ser 14. Esto se debe a que Dalton cometió el error de suponer que los elementos se juntaban preferentemente en proporción 1 a 1, cuando esto no es así. Por ejemplo, al calcular la relación de masas entre hidrógeno y oxígeno, estudiando la formación de agua, Dalton supuso que la fórmula del agua debía ser HO, en lugar de la H2O real. Por lo que, al ver que necesitaba 8 partes de oxígeno por una parte de hidrógeno, otorgó la masa de 8 al oxígeno, cuando en realidad es el doble. Lo mismo ocurrió con el nitrógeno, al suponer Dalton que el amoníaco tenía la fórmula NH en lugar de NH3, dando así una masa de 5 a este elemento cuando en realidad es de 14. Si bien la tabla de Dalton contenía grandes errores, fue una importante aportación a la química por ser la primera en estudiar al detalle las masas atómicas de los elementos. Una versión mejorada de esta tabla llegaría de la mano del químico sueco Jacob Berzelius. Berzelius usó nuevas técnicas para estudiar mejor los pesos de cada elemento. Una de ellas provenía de los estudios del químico francés Gay-Lussac, quien había demostrado que la relación 1 a 1 que Dalton suponía no era necesariamente cierta, al estudiar la relación de volúmenes de cada elemento requeridos para formar un compuesto. Por ejemplo, el agua se formaba juntando 2 volúmenes de hidrógeno por cada 1 de oxígeno, sugiriendo que la fórmula era H2O en lugar de la HO que había supuesto Dalton, o el amoníaco, que requería de 3 volúmenes de nitrógeno por cada 1 de hidrógeno, indicando una fórmula NH3. Por otra parte, Dulong y Petit descubrieron que para elementos sólidos como los metales,
El calor específico, que se define como la cantidad de calor necesaria para calentar una unidad de masa de un material 1 grado, era inversamente proporcional al peso atómico. Por ejemplo, la plata con un peso atómico 2 veces el del manganeso tiene un calor específico de aproximadamente la mitad. Y finalmente el alemán Mr. demostró que compuestos parecidos tienden a cristalizar juntos, mientras que compuestos diferentes cristalizan separadamente, lo cual permitía saber si un compuesto desconocido era parecido a otro ya estudiado. Aplicando estas técnicas, Berzelius presentó una lista de pesos atómicos mucho más ajustada a la realidad que la de Dalton. Observad. Como podéis ver, los pesos atómicos de Berzelius se parecen mucho más a los que manejamos hoy en día. En esta lista hay algunos puntos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, y a diferencia de Dalton, los resultados de Berzelius arrojaron pesos atómicos con decimales, lo cual chirriaba un poco con la idea de átomos, y sería un problema que no encontraría solución hasta más adelante con el descubrimiento de los isótopos, aunque eso ya es tema para otro vídeo. También destaca que hay muchos más elementos de los que había en la lista de Lavoisier que vimos en el anterior vídeo, debido al gran esfuerzo de los químicos de la época por aislar nuevas sustancias elementales. Y también sorprende que el oxígeno es el único con una masa atómica entera, ya que Berzelius se la asignó arbitrariamente porque decidió usar el oxígeno como referencia, ya que este reacciona con prácticamente todos los elementos. Con esta tabla, la química ya disponía de todas las piezas para la elaboración de una tabla periódica, la cual no tardaría en llegar, pero esto es tema para el próximo vídeo, que si no este se volvería demasiado largo. Si no os lo queréis perder, estad atentos al canal porque lo tendréis en breve. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.